Bienvenidos al lado oscuro. Hoy haremos un listado top de películas basadas en obras de William Shakespeare. Muchas de ellas son consideradas filmes de culto, otras son joyas modernas que trascenderán. Este es mi top de películas basadas en William Shakespeare, recomendadas. Antes de comenzar, te invito a suscribirte. Subo videos de tops, resúmenes y análisis cada semana. Bien, sin más indicaciones, comencemos. Top 7 películas basadas en obras de William Shakespeare recomendadas. 1. Enrique V. Enrique V es una película británica de 1989, dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, basada en la obra homónima de William Shakespeare. En Inglaterra, el arzobispo de Canterbury y el obispo de Ely intentan disuadir al rey Enrique de emitir un decreto confiscando propiedades de la iglesia. Instan al rey a ir a la guerra contra Francia, porque tiene derechos al trono francés bajo la ley sálica. Ha llegado un regalo del rey francés. Estas son pelotas de tenis, regalo que indigna al rey. El embajador francés es despedido. Estos hechos, unidos al convencimiento propio de que las posesiones francesas le pertenecen, desencadenan la guerra por parte de Inglaterra. Enrique se prepara, ayudado por los nobles de Exeter y Westmoreland, para tomar el trono francés. Cuando se embarcaron las tropas, 3 de los seguidores más cercanos fueron expuestos a la traición, lo que le dio a Enrique un buen augurio para la campaña. El estilo visual de la película de Branagh es más realista que otras. Por ejemplo, su película evita el uso de decorados estilizados. La batalla también es presentada en su crudeza, lo que realza la historia. Una buena adaptación de esta pieza histórica, muy recomendable por sobre otras. 2. Coriolanus. Coriolanus es una adaptación cinematográfica británica de la tragedia Coriolano de Shakespeare, dirigida y protagonizada por Ralph Fiennes. En Roma, los disturbios están en curso y se reducen las libertades civiles debido a una guerra entre Roma y la vecina Volsci. Los alborotadores están particularmente enojados con Caius Marcius, un brillante general romano a quien culpan de los problemas de la ciudad. Durante una marcha, los alborotadores se encuentran con Marcius, quien es abiertamente desdeñoso y no oculta su mala opinión de los ciudadanos comunes. El comandante del ejército volsco, Tullus Aufidius, que ha luchado contra Marcius en varias ocasiones y lo considera su enemigo mortal, jura que la próxima vez que se encuentren en batalla será la última. Marcius lidera una incursión contra la ciudad volsciana de Coriolesi. Este reúne refuerzos y los romanos toman la ciudad. Después de la batalla, Marcius y Aufidius se encuentran en combate singular, lo que resulta en que ambos hombres resulten heridos. Pero termina cuando los soldados de Aufidius lo arrastran lejos de la pelea. Sin embargo, Marcius es despreciado por la ciudad que protegió. El héroe desterrado luego se alía con su enemigo jurado, Tullo Aufidio, para vengarse de la ciudad. Coriolanus de Ralph Fiennes demuestra que Shakespeare todavía puede ser relevante en un contexto moderno. Gran trabajo fotográfico y actoral, memorable más allá de su origen. 3. King Lear. King Lear es una adaptación cinematográfica británica de 1971 de la obra de Shakespeare, dirigida por Peter Brook y protagonizada por Paul Scofield, filmada en blanco y negro. El rey Lear, ya muy viejo, decide dejar la dirección de su reino a sus 3 hijas, con el fin de poder vivir tranquilo sus últimos días. Para ello la somete a una prueba. Descontento con la respuesta de su hija menor Cordelia,
la deshereda dejando todo a sus otras 2 hijas y sus yernos. Sin embargo, una vez en el poder, estas desprecian al viejo rey, que será reducido a la miseria debido a la ambición de sus descendientes. Solo algunos fieles al rey intentarán devolver el reino a su antiguo propietario, pero esto no es tan fácil frente al mal intrínseco que se les opone. La obra describe las consecuencias de la irresponsabilidad y los errores de juicio del rey Lear y de su consejero. Película de una naturaleza oscura que se evidencia en la desolación del mundo descrito en las imágenes. Esto no tiene relación causal con la tragedia de Shakespeare. Sorprende por mostrarnos un mundo sin esperanza, una de las mejores versiones de la gran obra de William Shakespeare. 4. Hamlet. Hamlet, en ruso Gamlet, es una adaptación cinematográfica de 1964 de la obra de William Shakespeare del mismo título. Fue dirigida por Grigory Kosintev. El protagonista es el príncipe Hamlet de Dinamarca, hijo del rey Hamlet, recientemente fallecido, y sobrino del rey Claudio, hermano y sucesor de su padre. Después de la muerte del rey Hamlet, Claudio se casa apresuradamente con la entonces viuda Gertrudis, la madre del príncipe. En el contexto histórico, Dinamarca está en disputa con la vecina Noruega. La obra se abre una noche fría en el castillo de Elsinor, el castillo real danés. Los centinelas intentan convencer a Horacio, un amigo del príncipe Hamlet, de que han visto el fantasma del rey muerto. Este pedirá que su hijo lo vengue, pues fue asesinado por el rey Claudio. El joven príncipe, antes de tomar venganza, decide asegurarse. La obra incluye la dimensión política y personal de la historia de venganza. La película ha envejecido bien, con sus planos abiertos y parlamentos memorables, siendo una adaptación bastante fiel del material original. Recomendable. 5. Ricardo III. Ricardo III es una adaptación cinematográfica británica de 1995 de la obra de teatro homónima de William Shakespeare, dirigida por Richard Locrine. En una línea de tiempo alternativa ficticia de Inglaterra a fines de la década de 1930, una guerra civil caótica y sangrienta termina con el rey Lancaster Enrique y su hijo del príncipe Eduardo asesinados por el mariscal de campo Ricardo Gloucester, de la facción rival, apoyado por la casa de York. El hermano mayor de Ricardo, Edward York, se convierte en rey. Ricardo está decidido a tomar la corona y enfrenta al rey Eduardo con su hermano, George Clarence, que está encarcelado bajo una sentencia de muerte. Mientras tanto, para lograr sus fines, Ricardo engaña y se casa con la viuda del príncipe Eduardo, Lady Anne Neville. La producción, visualmente rica, presenta varios símbolos, uniformes, armas y vehículos que se inspiran abiertamente en la estética fascista, similares a lo del Tercer Reich, como se muestra en la propaganda nazi de películas de guerra. Gran adaptación a un entorno más moderno que no pierde su esencia. 6. Titus. Titus es una película italo-estadounidense de 1999, dirigida por Julie Taymor. Está basada en el drama shakespeariano Tito Andrónico. Los romanos, bajo el mando de Titus Andronicus, el general en el centro de la obra, regresan victoriosos de la guerra. Traen como botín a Tamora, reina de los godos, y a sus hijos. Titus sacrifica al hijo mayor de Tamora, al Arbus, para que los espíritus de sus 21 hijos muertos puedan apaciguarse. Tamora suplica vanamente por él. César, el emperador de Roma, muere. Sus hijos, Saturninus y Basanius, discuten sobre quién lo sucederá. El tribuno del pueblo, Marcos Andronicus, anuncia que la elección
del pueblo para el nuevo emperador es su hermano Titus. Pero Titus rechaza el trono y se lo entrega al hijo mayor del difunto emperador, Saturnino. Cuando éste decida casarse con la reina extranjera, se desatará una espiral de violencia sobre Titus. Sin embargo, ninguno de ellos siquiera imaginará de lo que es capaz Titus Andronicus. Esta es ya considerada una adaptación de culto en la obra histórica de Shakespeare. Mezcla de simbolismo y crueldad pocas veces visto en estas adaptaciones. Por momentos cargada de realidad, pero fiel al espíritu de la obra. Un filme memorable. 7. Trono de Sangre. Trono de Sangre es una película japonesa de 1957, coescrita y dirigida por Akira Kurosawa, protagonizada por Toshiro Mifune e Isuzu Yamada. Es una adaptación de la obra Macbeth de William Shakespeare. Los generales Miki y Wachizu son samuráis comandantes y amigos bajo el mando de Lord Suzuki, el señor feudal que reina en el castillo del bosque de la telaraña. Después de derrotar a los enemigos del señor en la batalla, regresan al castillo de Suzuki. En su camino a través del espeso bosque que rodea el castillo, se encuentran con un espíritu maligno que predice su futuro. El espíritu les dice que hoy Wachizu será nombrado señor de la guarnición del norte, y Miki se convertirá en comandante de la primera fortaleza. El espíritu entonces predice que Wachizu eventualmente se convertirá en el señor del castillo de la telaraña. Mientras Wachizu habla de esto con Asahi, su esposa, ella lo manipula para que haga realidad la segunda parte de la profecía, al asesinar a Suzuki cuando lo visite. La película combina la obra de Shakespeare con el estilo dramático del teatro No. Kurosawa desea incorporar movimientos corporales, además el uso de la flauta y el tambor en la banda sonora de la película están extraídos del teatro No. Gran adaptación que refleja la ambición desmedida del protagonista original de Shakespeare, bien adaptado a un medio japonés, de lo mejor hecho por el director. Y bien, este fue mi top de adaptaciones fílmicas de William Shakespeare, recomendadas. Espero que puedan verlos, pues es un tiempo bien invertido. Si el video te gustó o te informó, suscríbete y dale like, te lo agradeceré. Esto ha sido Lado Oscuro. Me despido hasta el siguiente video.